Hola, buenos días y bienvenidos a JJ Relojeros. Hoy os quiero presentar un reloj muy especial y es este Alpina, y vamos a ver de qué Alpina se trata. Una marca que en principio a mí me gusta mucho, tiene muy buen saber hacer y es de una gran calidad. Os voy a mostrar el vídeo y a ver qué os parece. Bueno, pues vamos a hacer el desempaquetado y la revisión de este reloj porque ya lo he usado. Antes de nada, como es un reloj de categoría, me voy a poner mi guante para no mancharlo. Hoy nos acompaña este reloj que ya hemos visto en el canal, este Timex Electric. Un reloj que me encanta y que lo uso bastante. Viene una caja de cartón con el nombre de Alpina Genève serigrafiado, impreso en la caja. Y dentro de la caja viene ya la caja del reloj, que es una caja de cuero. Bueno, la caja de cuero es de muy buena calidad. También los nombres están impresos en un plateado. Alpina Genève. Y lo que nos importa, bueno, hablar un poco de la marca mientras abrimos el reloj, es que Alpina es una marca creada en 1883, también suiza, una marca que la fundó Gottlieb Hauser, una empresa modélica en el trato a los trabajadores, que ellos mismos decían que se trabajaba con un buen ambiente. Y en 1930 esta marca fue muy tenida en cuenta por los coleccionistas deportistas, porque era un reloj que innovaba mucho en los relojes de acero, resistentes al agua, antimagnéticos y antichoque. Con lo cual los deportistas y los coleccionistas deportistas pues apreciaban mucho esta marca. Bueno, vamos a ver el reloj. Por dentro de la caja también tiene aquí en plateado el grabado de Alpina, y por dentro va con un terciopelo. Está muy bien hecha la caja. Y vamos a ver el reloj, que es lo que nos importa. Bueno, aquí podemos ver la garantía del reloj y el modelo. Garantía, el modelo, en fin. Este es el reloj que nos ocupa, que es una Alpina automático Avalanche. Bueno, mover la caja y ya se ha puesto a funcionar. El cojín es durito, también está forrado en terciopelo. Y dentro de la caja pues tenemos el sobre este antihumedad. Aquí en esta chapita nos va a venir la referencia del reloj, que es un AL 515LSS4A6,
un Avalanche automático, un reloj de precio de venta al público de unos 750 euros, un reloj ya de gama media alta. En cuanto al reloj, pues que nos ocupa es un Alpina Avalancha automático. Este reloj es un reloj bastante grande. Es de 12 a 6 de 43 milímetros y de 9 a 6 de 43 milímetros. Con corona nos vamos a 45 y la correa, en este caso de silicona, es casi 26 milímetros y tiene la peculiaridad esta correa que primero los cierres, que son atornillados, son cierres muy peculiares. No es tan complicado encontrar correas como parece, y lo que pasa que hay que ir a morir casi a la marca. Volvemos a lo mismo, es el sistema, digamos, como Lotus, ¿no? Que es la pega que yo le pongo a los Lotus, es que tienen este sistema que tienes que ir a morir casi a la marca. No es el estándar, ¿no? No es una correa estándar como universal, sino que tienen este sistema, que tienen las asas muy cerradas y luego la correa se agranda después del asa. Bueno, ya que estamos viendo, la tapa trasera es vista, el movimiento suizo, Alpina, Ginebra, Avalanche, automático, ahí la referencia, AL51, 5, LSS4 A6. Es 10 atmósferas o 10 bares, con lo cual nos dará 100 metros de resistencia al agua. El movimiento, aunque a simple vista muchos lo veremos como un ETA 2892, en realidad es un Sellita SW300, que efectivamente está basado en el ETA 2892. De ahí que lo digo porque tengo un amigo que entiende mucho de relojes, mucho más que yo, y al verlo me dijo que era un ETA. Y ahí tuvimos una pequeña discusión. No, es un Sellita SW300, lo que pasa que el Sellita está basado en el ETA 2892. Aún así es un movimiento, porque el Sellita aparte lo modificó a su gusto y es un movimiento excelente. Aparte Alpina lo ha decorado y casi que es un reloj que por detrás es precioso. La correa de silicona por delante va grabada con el nombre de la marca, de Alpina, Genève, y la villa de acero inoxidable con el nombre de Alpina. Y por detrás veremos que también está grabado el nombre de Alpina, que tiene también su función, porque al estar digamos un poco grabado y perforado con el nombre de Alpina, eso nos evitará el sudor en la muñeca, algo alivia. Y en cuanto a la calidad de la correa, pues es el mejor caucho que he visto en un reloj. Esta correa de caucho es la de más calidad que he visto en un reloj. El reloj es grande, es un reloj, como hemos dicho, de 43,
de 12 a 6, 43 de 9 a 3, 45 con corona. La corona enroscada se ha puesto a funcionar inmediatamente. Tiene remonte manual, como ahora veremos. Ahí está, tiene remonte manual. En la primera apertura de la correa, de la corona, cambiaremos fecha. Ahí lo tenemos. Día 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Siempre que cambiemos la fecha, hay que procurar que la aguja de las horas haya sobrepasado las 3 de la tarde y nunca antes de las 9. O sea, que estemos entre las 3 y las 9. Digamos que sería entre las 4, 5, como es el caso, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Así nos aseguraremos que el movimiento de cambio de fecha no esté engranado y nos ahorraremos algún disgusto. Vale, lo ponemos al día 11, porque como no es GMT. Y ahora vamos a ver qué hora es. Vemos que son las 11:35 de la mañana. Vamos a ver dónde estábamos, si por la noche o por el día. Es un truquillo que, para no pasarnos la fecha, ¿ves? A las 12 ha saltado, 12 de la noche, ya estamos el día 12 y nos pondremos, aparte de remonte manual, como vemos, tiene parada de segundero. También tiene parada de segundero, o sea que es un movimiento muy completo, ya muy moderno, con remonte manual y parada de segundero. A ver, 11:34. Entonces ahora cerraremos la corona y se pone el segundero a funcionar. El reloj no es cronógrafo, pero es taquímetro. Haremos un vídeo para hablar en profundidad entre la diferencia de cronógrafo, cronómetro y taquímetro. Pero bueno, ya que estamos aquí, un taquímetro sería para controlar velocidades. Por ejemplo, en este caso, que es una alpina, vamos a suponer que queríamos hacer una bajada, ¿no?, de esquiando, ¿no? Entonces esperaríamos que el segundero llegara a las 12 y para saber la velocidad media vamos a suponer que la pista mide 2 kilómetros. Esperaríamos que llegase a las 12, en este caso no sé cronómetro, y empezamos a medir. Ya estamos ahí y imaginaros que, yo qué sé, mide 1 kilómetro, ¿de acuerdo? La pista. Esperaríamos aquí, bajaríamos y vamos a suponer que ya hemos llegado al final de la pista. Paramos, miramos y hemos tardado 20 segundos. Muy bien, pues 20 segundos en hacer 1 kilómetro sería a 180 kilómetros por hora. Para eso sirve un taquímetro. En cuanto a la corona, pues ya vemos que nos marca perdón, Alpina Genève, tiene fechador a las 3. La esfera tiene números aplicados en el 12, en el 6 y en el 9, y los demás son índices aplicados de acero muy bonitos. El Automatic está en naranja y el Alpina Genève en negro. La esfera es blanca con unas rayitas verticales. Tiene el Swiss Mate a las 6 y tiene los segundos, el 5, 10, 15, 20 están al final de la esfera y los segundos en índices. El bisel es de acero, como toda la caja, es en monobloque y tiene un taquímetro grabado en el bisel. Pues esta marca,
Ahí está la corona grabada con el símbolo, no sé si será el Mont Blanc o qué monte será. Es como un pico, el símbolo de Alpina. Tiene lumen en las manecillas, pero no en los índices. En definitiva, un reloj muy robusto, de mucha calidad, buena máquina, y creo que si se pudiese conseguir a buen precio sería un reloj muy a tener en cuenta, y una marca pues que no la llevará todo el mundo, y es una marca que los conocedores de relojes la tienen en muy alta estima. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo, este reloj, y darle al like, y nos veremos en otros vídeos. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.